Muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos en el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Yo soy Iñaki Manero, a nombre de mi compañera Rocío Velázquez, y me encuentro en uno de los lugares más significativos de la capital de la República Mexicana, el primer cuadro de la Ciudad de México, y me atrevería a decir de toda la República, porque aquí fue el centro neurálgico probablemente de la educación de nuestro país durante mucho tiempo. Me refiero a este edificio iniciado por ahí en el finales del siglo XVI, y que tuvo su auge probablemente en el siglo XVIII, en la calle frente a las excavaciones, a las ahora excavaciones del Templo Mayor, en la calle de Justo Sierra. Me refiero al antiguo colegio de San Ildefonso, un lugar destinado casi en toda su historia a la educación, un lugar fundado por los jesuitas, y más adelante se ha convertido en uno de los centros de educación más importantes de México, la Escuela Nacional Preparatoria, que fue fundada por Benito Juárez después del imperio de Maximiliano. Luego, en el siglo XX, se convierte en uno de los lugares en donde inicia el muralismo en México, como se puede apreciar a mis espaldas, donde Diego Rivera, José Clemente Orozco, en fin, todos los grandes muralistas de México iniciaron aquí su carrera. Se puede decir que aquí fue el origen del muralismo, de este gran movimiento artístico casi exclusivo de México en sus inicios, el gran inicio de la intelectualidad del siglo XX en México. En fin, un edificio que tiene mucha historia, tiene mucha cultura, y que hoy sus recintos se dedican a las exposiciones, a seguir transmitiendo lo más valioso del arte y del conocimiento humano, como lo vamos a ver en un rato más con la exposición de Charles Darwin, el gran naturalista inglés que demostró muchas cosas y también creó mucha polémica en el siglo XIX, polémica que hasta la fecha pues todavía tiene seguimiento. Yo soy Iñaki Manero, acompáñenme en el programa de Fundación ASIR a hacer este recorrido por el antiguo colegio de San Ildefonso. Comenzamos el programa. Continuamos, amigos, transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero. Bueno, ya hace un momentito dimos un esbozo, algo muy ligero, una pintadita de lo que es San Ildefonso a través del tiempo, pero desde luego vamos a profundizar más cómo surge la idea de San Ildefonso, quién lo realiza, durante cuánto tiempo estuvo en manos de los jesuitas, qué pasó con la expulsión de los jesuitas con el San Ildefonso, en qué se convirtió y cómo ha sido todo este desarrollo de este edificio que básicamente casi durante toda su historia pues ha cumplido funciones educativas. Ahora uno de los museos más importantes, los centros de exposiciones también más importantes de nuestro país. Y para platicar acerca de esto, te vamos a comentar y vamos a platicar. Le agradecemos mucho que nos haya cedido un momento de su tiempo con Carlos Enríquez Verdura, asesor de la Coordinación Ejecutiva. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. No, y gracias a ti por invitarnos aquí, ¿no? Pues, a San Ildefonso, a tu casa. Gracias. ¿A partir de cuándo se puede trazar la historia de San Ildefonso, Carlos? Pues mira, San Ildefonso en realidad se convierte en el colegio jesuita, es el heredero de una serie de colegios jesuitas, los jesuitas llegan a mediados del siglo XVI a México, muy recién la conquista. Iban el colegio de San Pedro y San Pablo, el colegio de San Gregorio, y eventualmente se conforma, porque esto va creciendo, y se conforma el colegio de San Ildefonso. En este terreno, no necesariamente en este mismo edificio. Este edificio es de mediados del siglo XVIII, de 1749 más o menos. Es uno de los edificios más emblemáticos del centro. Son los jesuitas quienes, ahí en realidad están en este edificio poco tiempo, porque los jesuitas, como sabemos, son expulsados en 1767. En el momento que se expulsan los jesuitas, se queda como un colegio administrado directamente por el virrey, y posteriormente, ya en el siglo XIX, pues pasa todo el movimiento de independencia, etcétera, y el edificio cobra, como suele suceder con estos edificios, los edificios sobre todo de carácter religioso en el siglo XIX, con la expropiación, pues pasa a ser un poco de todo, ¿no? Es cuartel militar en algún momento, están aquí asentadas las tropas, parte de las tropas de la invasión norteamericana. Posteriormente, ya con Benito Juárez, es aquí, y ese es quizás el gran otro momento de San Ildefonso, ¿no? Cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Es el mundo, es el México liberal, es el México laico. El México laico por primera vez, es el México que además está, Gabino Barreda. ¿Fue el director? Fue el director, fue el fundador, y él tiene todas estas ideas positivistas de Augusto Comte detrás, y el positivismo básicamente para nuestra audiencia lo que significa es un enaltecimiento de la ciencia y la práctica antes que las humanidades, digamos. El tema es
atrás lleva el lema orden y progreso, Así a través es. del conocimiento se consigue el orden y a través del orden se consigue el progreso, ¿no? Entonces, bajo este lema se educan aquí la élite intelectual, la élite mexicana, la intelectual mexicana, a partir de ese momento y hasta hace bien poquito tiempo, hasta los 80s, básicamente, principios de los 80s, cuando los últimos alumnos de San Ildefonso están aquí. Pero por eso podemos imaginar que pasó por aquí, bueno, los 3 premios Nobel estudiaron aquí, las más altas figuras del pensamiento, de la ciencia, porque en realidad también en ese momento ahora estamos muy acostumbrados a que haya muchas preparatorias, ¿no? Existen preparatorias por todos lados, públicas y privadas, en distintas partes del país, por supuesto, en todos los estados, pero lo que sucedía aquí es que era la única. O sea, si uno quería estudiar para estudiar la preparatoria, pues lo tenías que hacer aquí. O después en colegios religiosos, pero digamos no había la validez que tenía esta institución. Entonces, no solamente en términos de los alumnos que pasaron por aquí, pero también de los maestros que dieron clases. Dices que los 3 premios Nobel mexicanos, Exacto, aquí, Mario Molina, Octavio Paz y García Robles, Alfonso García Robles. Los 3 le dedicó un nocturnal Octavio Paz. Exacto, nocturno de San Ildefonso, que tenemos aquí en las paredes, en una sala que precisamente se llama la Sala Octavio Paz. Sí. Pero entonces te decía, es aquí donde se estudiaba. Además, después San Ildefonso también jugaba un papel bien importante porque era un poquito el centro del barrio universitario. O sea, como todas las viejas universidades, ahora estamos también muy acostumbrados a los campus universitarios. Cuando las universidades se inician en Europa e incluso en América Latina, inician pues son edificios que se van construyendo o se van adaptando dentro de la ciudad, dentro del casco histórico de la ciudad. Así es la Universidad de Cambridge, así es la Universidad de Oxford, así es la Sorbona misma, ¿no? O sea, son edificios. Edificios clásicos. Edificios clásicos, edificios que están ahí, se van adaptando. Y ese es el caso de San Ildefonso. O sea, San Ildefonso está rodeado, aquí contra esquina estamos la vieja escuela de jurisprudencia, tenemos acá lo que es ahora el Palacio de la Autonomía, que fue la rectoría en algún momento, fue la Escuela de Odontología, aquí sobre el Santo Domingo, en el viejo edificio de la Inquisición, era la famosa Escuela de Medicina. Entonces, pues este era el corazón del barrio universitario, ¿no? Y pues la gran mayoría de los exalumnos que estudiaron aquí justamente hablan de eso, de la nostalgia del barrio universitario. Es aquí también en 1910 donde en el Anfiteatro Simón Bolívar, Justo Sierra funda la nueva Universidad Nacional, la Universidad de México en ese momento. Entonces, bueno, el edificio tiene sin duda, es cuna de muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros solemos decir que es además la cuna del muralismo. Sí. Porque aquí pintaron los grandes muralistas su primer mural. Empezó Diego Rivera, creo. Empezó Diego Rivera en el anfiteatro. Y le siguió Orozco, posteriormente Siqueiros, Fernando Leal, Jean Charlot. Este era digamos, el centro de experimentación, digamos, cuando Vasconcelos, final de la Revolución, 1921, decide lanzar sus campañas, bueno, todo el proyecto educativo, todo el proyecto cultural posrevolucionario, en donde hay una fuerte dosis de generación de identidad nacional. Bueno, el muralismo es una de las herramientas, o sea, llevemos el arte al pueblo. O sea, si el pueblo se levantó, si el pueblo logró la revolución, si el pueblo es es ahora quien está en el artífice, quien está en la palestra, necesitamos que sea el pueblo quien que disfrute del arte. Entonces, de hecho, ese gran movimiento intelectual de izquierda surge prácticamente aquí en San Ildefonso, ¿no? Con el muralismo. Así es, así es. Y que en ese momento no es necesariamente de izquierda, en ese momento es un movimiento cultural de una enorme potencia, ¿no? Y entonces empieza a pintar. Es interesante además también, yo lo observaba también en una plática que vinieron unos ingleses y tratando de explicarles un poco el tema de los murales. Curiosamente, tanto el tema de Rivera, en el mural de Rivera, es la creación. El tema de Orozco, bueno, tiene varios temas, pero uno de los temas y uno de los murales más emblemáticos está justo a la subida de las escaleras y es la creación de México, o sea, la creación más bien de la raza mexicana, o sea, es simbólico casamiento de Cortés y la Malinche, ¿no? Entonces, otra vez más es quizás la creación de la humanidad y la creación del México. Y cómo nace México. Y cómo nace México como país, país mestizo, ¿no? Porque además eso es importante, está todo el tema de la concepción de la creación del nacionalismo y ese nacionalismo
parte de una raíz étnica, que es esta raíz mestiza, además de las raíces culturales, lo español, lo prehispánico, etcétera, pero es una raíz, tiene una raíz étnica, ¿no? Entonces aquí está también reflejado eso. Y enfrente de nosotros pues tenemos este mural de Orozco, el de la trinchera. Exacto, que es sobre la lucha de clases, ¿no? La Revolución Mexicana. Y etcétera. era un poco como reconocer, insisto, acababa de pasar esto, nosotros, que bueno, afortunadamente hay otro tipo de guerras ahora, pero estas no necesariamente tenían el carácter que tuvieron las batallas de la Revolución, pero era reconocer, si algo hizo la Revolución Mexicana, fue lo que yo digo muy simplemente o de manera muy coloquial, es sacar del closet a todos, es decir, que el país, que es un país muy amplio, es un país muy diverso, de pronto se conociera. Es decir, que las élites de la calle Madero en ese momento, a principios del siglo XX, las élites de la calle Madero, por primera vez algunos vieron caminando a indígenas zapatistas o indígenas de Morelos, ¿no? Y que de pronto la revolución genera movimientos humanos que de no ser por la revolución, de no ser por la lucha, no se hubieran movido. O sea, de pronto la división del norte trae a norteños, al centro y al sur. La revolución del sur lleva a Zacatecas. O sea, hay una serie de movimientos y eso hace que por primera vez, yo creo que no sé cómo sucedió, pero estoy seguro que Vasconcelos en algún momento dijo, híjole, no imaginábamos que éramos tan distintos, que nuestras patrias chicas eran tantas. O sea, todos los Méxicos se unen. Todos los Méxicos de pronto pasan por la capital. Hasta los de la península, ¿no? Que estaban separados desde hace mucho tiempo. O sea, todos esos Méxicos pasan, y esos Méxicos significa costumbre, significa tradición, significa incluso físicamente eran distintos, ¿no? Entonces, de pronto, todos estos Méxicos confluyen y ahora ya acabamos, ya dejamos de pelear, conocemos la historia, la Constitución, etcétera, pero ¿y ahora cómo? ¿Quiénes somos? O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Ya que vimos que somos todos muy, muy distintos, ahora ¿qué elementos comunes y qué denominadores comunes creamos? ¿Y cómo vamos a reflejar esos denominadores comunes? Y el muralismo, de alguna manera, es un elemento de propaganda. Es lo que nos unificó culturalmente. Esto entre otras muchas cosas, sí. Pero se crean elementos compartidos. Y esos elementos compartidos son los que acaban conformando el nacionalismo mexicano del siglo posrevolucionario. Y eso se ve reflejado, o sea, si hubo indígenas peleando en las batallas, tienen que estar reflejados en los muros de la institución educativa más importante para que a nadie se le olvide de qué se trata el asunto y de dónde viene todo esto, ¿no? Que no ha perdido hasta ahora y afortunadamente esta identidad de difusión cultural para todo México. Así es. San Ildefonso vuelve, por ejemplo, ahora tenemos, ya hablarán después, pero tenemos la exposición de Darwin. Así es. Y que justamente la primera exhibición científica que tenía que ver con la electricidad se llevó a cabo aquí en San Ildefonso, cuando era todavía la Preparatoria Nacional. Entonces, claro, sigue teniendo esa vocación, este espacio sigue teniendo esa vocación educativa en el sentido más amplio de la palabra, no solamente de salones de clases, pero el arte y la ciencia expuesta como está expuesta ahora también es educativa, ¿no? Carlos Enríquez Verdura, muchísimas gracias por esta plática y vamos a seguir recorriendo San Ildefonso. Fantástico. Desde luego la exposición de Darwin, que es muy importante, y todos estos pasillos donde se respira cultura, se respira arte, se respira aprendizaje, se respira identidad de México. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar Carlos Enríquez Verdura, asesor de la Coordinación Ejecutiva del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Yo soy Iñaki Manero. Este es el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México. Y recuerda que este programa también lo puedes ver www.fundacionasir.org.mx. Continuamos contigo. Continuamos, amigos, transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero, transmitiendo en esta ocasión el programa desde el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde, ahora ya lo habíamos platicado hace un momento, es un centro extraordinario de exposiciones y de conocimiento. Y una de las exposiciones interesantes que podemos admirar durante este verano en San Ildefonso es esta exposición dedicada al naturalista inglés Charles Darwin, un hombre que con dos de sus principales obras, que fue La descendencia del hombre, el origen de las especies, causó polémica, causó revuelo y realmente removió el conocimiento y la experiencia de búsqueda del ser humano sobre quiénes somos y de dónde venimos a un nivel
más terreno, más biológico, más aterrizado. ¿Quién era Charles Darwin? ¿Qué hacía Charles Darwin? ¿Qué era lo que buscaba Charles Darwin? Y hasta este momento, Charles Darwin y las consecuencias de sus investigaciones en aquel barco, en el Beagle, nos siguen dando de qué hablar, y muchos libros se han escrito sobre la manera de hacer entender el evolucionismo en contraposición con el creacionismo, que también ha sido grandes batallas en las escuelas y en las universidades de todo el mundo. Incluso también grandes libros se han escrito y grandes películas se han filmado. Alguna de ellas se llamaba Heredarás el viento, si se acuerdan, sobre un maestro que enseñaba evolucionismo contra las ideas creacionistas de algunos poblados de los Estados Unidos. En fin, Darwin ha sido en muchas de las manifestaciones del quehacer humano una de las figuras más presentes. Y aquí está también presente en el antiguo colegio de San Ildefonso. Y para platicarnos sobre esta exposición de Darwin, se encuentra con nosotros, y le agradecemos que nos venga a visitar, y además también que nos acepte dentro del Colegio de San Ildefonso, a Eri Camara, coordinador de exposiciones de San Ildefonso. Eri, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Darwin para todas las especies, así se llama esta exposición. Así se llama la exposición. Bueno, la exposición fue creada precisamente para celebrar el bicentenario de la muerte de Charles Darwin. Y fue organizada por 5 de los más prestigiados museos de ciencia natural del mundo: el Museo de Historia Natural de Nueva York, el Museo de Historia Natural de Londres, el Royal Ontario Museum, el Field Museum y el Museo de Ciencias de Boston. Y la verdad es la exposición más exhaustiva y más completa sobre la vida de Darwin, pero sobre todo sobre la gestación de la teoría de las especies. Y en ese sentido, el guión de la exposición es muy generoso hacia los visitantes, porque nos da antecedentes de qué es lo que sucedía antes de Darwin en el naturalismo. Cuáles eran las formas de clasificación, la taxonomía, pero posteriormente nos habla de los antecedentes en la familia. El visitante tiene el privilegio de toparse con el libro escrito por el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, sobre sonomía, lo que da indicios de la teoría de la evolución en la familia. Aunque su papá quiso que fuera médico o clérigo, Darwin manifestaba una pasión por la observación de la naturaleza. Y si nos damos cuenta que en estas épocas del siglo XIX, pues no contaban con toda la tecnología que hoy tenemos. De hecho, Eri, el padre Charles Darwin decía que era un inútil y que nunca iba a lograr nada, ¿no? Corriendo con su perro por el campo. Así es, porque él veía a su hijo recolectando escarabajos, insectos, observando plantas, etcétera, y le decía, eso no hacía una carrera. Y finalmente la insistencia y el apoyo de un profesor, el profesor Henslow, Darwin tuvo un apoyo en sus estudios y realmente fue muy notado, hasta lo llamaban el señor que caminaba con Henslow, lo cual pues le daba cierto crédito. Y cuando Henslow recibió una invitación para ser el naturalista del Beagle, pensó en su discípulo, en Darwin, y le dio el ofrecimiento. Darwin como que decía, no, esto no es para mí, es para alguien mucho más importante que yo, pero finalmente, bajo las insistencias del profesor, quiso convencer a su padre, el padre le dijo que no, mejor no te vas a ir. Y finalmente le dijo, bueno, si encuentras a alguien que me convenza de que esto es importante, te dejaré ir. Y por fortuna contaba con el apoyo de su tío Joshua Wedgwood, quien convenció al papá, y finalmente Darwin se embarcó en el Beagle para llevar a cabo un recorrido de 5 años alrededor del mundo, pues viendo en las costas, en las islas, pues todas las especificaciones que necesitaba para entender la evolución. ¿Cómo cambiaba una especie de una isla a otra, verdad? Exactamente. Dependiendo de lo que pasaba en esa isla. Y yo creo que es
encontrar un ecosistema en donde crecer sin depredadores y que en un momento dado eso permita la evolución de una especie, dándole características muy específicas que se desarrollan en el lugar. Y esto realmente le empezó a dar la idea de que hay diferencias porque, pues en el caso de los pinzones, viajaron del continente a las islas. Y llegando a las islas, encontrándose con diferentes dificultades, entonces ellas empezaron a desarrollar en su pico pues una fuerza, sea para romper granos o sea para encontrar semillas mucho más duras y poder pues encontrar el nutriente. Y esto es una característica que vemos generándose en diferentes especies y lo mismo observó en las tortugas de las Galápagos. Pero lo interesante es unir esto a la geología. Gracias a la geología, a los fósiles, se dio cuenta que las transformaciones que ocurrieron en la Tierra tomaron mucho más de 6 millones de años. Y esos estudios geológicos que practicó y que también leyó en los libros de su amigo Charles Lyell, le van a dar evidencias del trazo de la vida en el mundo. Y también regresando del viaje del Beagle, escribir a sus colegas, recibir información de todos los científicos para reafirmar sus argumentos en la teoría de la evolución. Por eso, y también por el recato, le tomó más de 20 años el escribir la obra. Porque el origen de las especies. Porque, como decían, tenía una bomba en la mano. Sí. Y podía explotar y reventar en todo el mundo. Y explotó. Nos queda un poquito de tiempo ahí, pero platícanos rápidamente de la museografía. ¿Cómo se logró traer a San Ildefonso toda esta exposición tan ambiciosa, la verdad? Sí, la exposición, después de recorrer varios países, llegó a Colombia gracias a una empresa promotora de cultura, y la empresa se dedicó a traducir la información de la exposición al español. Y gracias a esta empresa, que se llama Culture, tuvimos la oportunidad de traer la exposición en México. La museografía es muy generosa en el sentido de que va mostrando al público tanto animales disecados, animales en taxidermia, reproducciones y animales vivos para ver la conducta de las especies y entenderlo. Entonces, creo que al público le da un horizonte muy amplio sobre la gestación de la teoría de las especies, pero también le da herramientas para ver cómo Darwin fue organizando su conocimiento a lo largo de los años y hasta su retiro en Down House, donde finalmente escribe la teoría. Y también la actualización o la vigencia de la teoría de la evolución se ve en las ciencias modernas. Sin duda. Tanto la genética, la biología molecular, la misma medicina, están partiendo de estas evidencias que Darwin ha dejado para poder avanzar y enriquecer las curas a las enfermedades a las que nos topamos. Y lo mismo, el estudio de las bacterias como de los viruses es a partir de este estudio de la evolución, porque si nosotros nos toma millones de años para evolucionar, a los virus y a las bacterias les toma segundos o minutos sí, tú te vacunas de un virus de la influenza cada año, distinto, ¿no? Por la capacidad mutagénica. Por la capacidad que tienen de evolucionar. Esta es teoría de la evolución. Exacto. Entonces, vinculando la teoría de la evolución con las ciencias actuales, la mayoría de los científicos nos dicen, sin esta teoría sería muy difícil entender la biología. Pues hay que estar en esta exposición de Darwin, exposición apta para todas las especies, aquí en el antiguo Colegio San Ildefonso. Muchas gracias, Eric Amara, coordinador de exposiciones San Ildefonso. Ya nos dejaste picados, ¿no? Y la verdad, con este gusanito para entrar a ver la exposición, que ustedes también van a poder ver con las tomas que hacen nuestros compañeros en www.fundacionasir.org.mx. También pueden ver este programa este fin de semana. Continuamos transmitiendo lo más valioso de México. Es el programa de Fundación Asir. Yo soy Iñaki Manero. Continuamos.
Y ya para finalizar el programa de Fundación ASIR, transmitiendo lo más valioso de México, pues en una hora no nos da tiempo de recorrer todos estos espacios, de hablar de todas estas maravillas en donde decíamos al inicio del programa, se respira cultura, se respira conocimiento. Cada uno de estos pasillos hay una parte de la historia de este México, antes de que se llamara México, antes de 1821, incluso en la época en que fue fundada por los jesuitas. Se puede incluso con la imaginación ver las figuras de los frailes, se puede escuchar los cánticos en los rezos matinales, se puede ver las lecciones que se daban en las aulas cuando esto era una escuela durante tanto tiempo. En fin, esto nos habla de una historia, nos habla de la historia de este bello paraje de la arquitectura virreinal de México, que hay que conocer, que hay que vivir, que hay que disfrutar. Decíamos que vivimos en una de las ciudades con mayor cantidad de museos en el mundo, y a todos los amigos del interior de la República los invitamos a este antiguo colegio de San Ildefonso, sobre todo por las grandes exposiciones que en él se encuentran. En esta ocasión, esta exposición dedicada al padre de este nuevo concepto que revolucionó el mundo, que es la teoría de la evolución, incluso el revuelo que causó La descendencia del hombre, que fue otro de los grandes libros de Charles Darwin, que recibió muchísimas burlas. Incluso hay muchos mitos con respecto a esta teoría de Darwin. El hombre no viene del chimpancé, simplemente es un ser que en algún momento tuvo la inteligencia de bajar del árbol, evolucionó, empezó a caminar erguido y por millones de años también de evolución y de adaptación al medio ambiente, pues se convirtió en lo que somos nosotros los seres humanos, una de las ciudades más ambiciosas y más discutidas del mundo, que hay que conocer aquí en el antiguo colegio de San Ildefonso. Muchas gracias a las personas que han hecho posible este programa, muchas gracias a la hospitalidad del antiguo colegio de San Ildefonso por parte de nuestra casa, de Grupo ASIR, muchas gracias a Miriam Olivera, nuestra productora, muchas gracias por su paciencia, a Mayra López también, a Bernabé Chavarría, a Rodrigo Ramos, a Hugo Aranda, a Octavio Hernández, al ingeniero Alejandro. Yo me despido, yo soy Iñaki Manero y a nombre de mi compañera Rocío Velázquez, nos escuchamos el próximo sábado a las 12 y el domingo a las 10 de la mañana, siempre por 88.9 y en la estación de Grupo ASIR de tu preferencia en toda la República Mexicana. También puedes ver este programa a través de www.fundacionasir.org.mx. Este es el programa de Fundación ASIR, nos escuchamos el próximo fin de semana. Hasta entonces.